Bueno, soy Sebastián García Bolster, uno de los condenados y participantes del robo al Banco Río de Acasuso, del año 2006. Soy el que hizo las cosas técnicas para el robo, como la máquina que abrió las cajas, el planeamiento, las medidas, el dique para contener el agua y poder navegar dentro de los túneles pluviales. El robo se planeó en función de que por la calle Perú había un túnel pluvial que yo me acuerdo cuando era chico, que lo habían estado haciendo, ¿no? Y bueno, sabía dónde salía, en el río, todo, y justo había un banco que estaba sobre el túnel prácticamente, sobre el túnel pluvial, y que en el sótano tenía cajas de seguridad. Alguien se crió en la zona y conoce el aliviador pluvial y el río entubado y la reparación que le hicieron. Entonces la idea nace a partir de que ahí abajo hay un río. Entonces, bueno, de ahí empezamos a ver toda la logística. Yo era cliente del banco, de ese mismo banco, y entonces tenía acceso al banco. Entonces íbamos y medíamos. Medíamos caminando, contando los pasos. Y después todas las medidas que hicimos exteriormente las hicimos con hilo. Íbamos y medíamos con respecto a las rejillas que había en la calle, donde entra el agua, ¿viste? Cuando llueve. Y cuando nosotros después nos poníamos en el túnel, buscábamos esa misma rejilla para tener la misma referencia. En el fluvial queda una alcantarilla, queda a unos metros del banco. Se puede ver desde abajo. Y de ahí, bueno, la idea era cortar el caño maestro, que es un caño de hierro bastante respetable, no sé pero cortar el caño, encontrarnos con la tierra y empezar a hacer el túnel que es ascendente, que son como unos 10 o 15 metros aproximadamente, hasta llegar a la pared del banco y bueno, después concretar el robo. Uno esperaba 14 cuadras más o menos del hecho en una camioneta, nosotros salíamos de los sistemas pluvial y salíamos dentro de la misma camioneta donde él estaba esperando. Nosotros necesitábamos que alguien esté ahí porque si nos estacionaban muy cerca o algo, no íbamos a poder salir o se la llevaba la grúa, porque en realidad no estaba bien estacionada la camioneta. Estaba muy cerca de la esquina, sobre una alcantarilla, ¿no? Y llegamos caminando desde el caño grande, digamos por ese caño que de menor dimensión, llegamos hasta este punto. La combi tenía el piso hecho una ventana, un cuadrado, entonces estacionó la combi justo que coincidía con este punto. Levantamos la tapa y la corrimos a un costado, pusimos una cubierta para simular que se había pinchado una goma, un crique y un par de herramientas, y empezamos a sacar el dinero. ¿Solo ingresaban con la idea de ir a las cajas de seguridad? La idea era que la gente piense, que la misma policía piense de que era un robo express y que estaba frustrado y que no había forma de irse. Entonces nos daba tiempo para saquear las cajas y de ahí huir por las alcantarillas, ¿no? Nosotros igualmente sabíamos que teníamos que hacer que la imputación sea la más suave posible, por eso se usaron armas de plástico, no se trató mal a la gente, no se generó privación ilegítima en la libertad, porque la gente que se quería ir se podía ir y los que se querían quedar, ellos mismos se encerraban en una sala. Entonces, bueno, todas las partes legales también las teníamos cubiertas. Es decir, que algunos rehenes pudieron salir. Sí, había una señora que estaba muy mal, se estaba como enloquecida, todo se la dejó salir. Y al policía que estaba en la garita también se lo dejó salir. Se le pidió el arma, entregó el arma, se lo dejó salir, se le entregó el arma cuando se fue, todo. La idea era que no haya herido, generar un clima digamos, un síndrome como el síndrome de Estocolmo, una familiaridad con los... que de hecho más o menos pasó, sí. Porque la gente dijo, mira, nosotros nos vamos a entregar. O sea, yo más o menos, parte de mi papel era mantener tranquilos a la gente que había quedado
atrapada en el problema dentro del banco. No lo tomo como rehén porque no era la intención. Rehén yo lo asocio con agarrar a uno del cuello y tenerlo. La gente estaba prácticamente libre adentro del banco, podían hablar por teléfono, a todos le devolvimos sus teléfonos, podían hablar por teléfono, tranquilizar a la familia, tomar agua, fumar. Los que estaban nerviosos y para descomprimir un poco la tensión también que generaba la presencia policial, todo, se iba un rehén cada 20 minutos, cada una hora. Total teníamos que nada más entretenerlos y ganar esas 3 horas para trabajar. Siempre a cara descubierta estaban. No, yo siempre estuve cámara con una media. Igual a mí me vio muy poca gente, pero me vieron. Ninguno estaba a cara descubierta, todos estaban con un cierto disfraz. Como en esa época no se grababa, no se tenía un muy buen backup de las cámaras y nosotros nos llevábamos los cassettes de VHS con lo que se grababa antes, en el año 2006. Ellos no podían tener una buena precisión de quiénes eran por la grabación. Y así es, habían grabado en disco rígido, pero con muy mala resolución. ¿Y cómo fue o cómo comenzó la negociación con la policía? Bueno, se tenía todo planeado, digamos. Se tomaba primero el banco, cuando llegaba la policía, uno de nosotros hacía que se quería escapar, que quería salir con un rehén en mano, y la policía lo detenía y él se volvía a meter adentro. Para que ellos piensen que nos queríamos ir y no nos dejaron ir, que ellos nos frustraron el escape. Y es así, en las declaraciones en la causa, cuando estos policías fueron a declararon eso, que ellos frustraron el escape. Y en realidad era parte de lo que queríamos hacer creer, ¿no? Entonces, una vez que se tomaba el lugar, se separaban los rehenes que ya se iban a quedar y los rehenes que probablemente se iban a ir, no tenían que saber que estábamos abriendo las cajas, porque si un delincuente está atrapado adentro de un barco, ¿para qué quiere robar una caja que no se la va a poder llevar? Entonces había ciertos rehenes que ya se sabía que no se los podía dejar ir. Y esos mismos rehenes que no se podía dejar ir, se autoencerraban teniendo la llave de una sala. Yo encima me olvidé de una mochila en esa sala. Y no la encontraba la mochila por ningún lado y fui y le golpeé la puerta y les pedí que me entreguen la mochila. Y me abrieron la puerta, me entregaron la mochila y todo. Y ellos lo declaran eso. Al declarar eso, no hay privación legítima de la libertad porque ellos tenían dominio de la cerradura por la cual ellos mismos se habían encerrado, ¿no? Eso es una parte técnica de las cuestiones legales. La gente no quedó privada de su libertad una vez que nosotros nos fuimos. Una vez que nosotros nos fuimos, estaban todos libres, digamos. No había, ni fueron atados, ni fueron amordazados, ¿me comprendés? La ley es muy específica con eso y nosotros lo teníamos estudiado. Y al ser 7 integrantes, ¿cuántos se dirigieron a las cajas de seguridad? ¿Cuántos se quedaron con los rehenes? ¿Quiénes son los que negociaban con la policía? Bueno, Vitete Sellán, el uruguayo, vamos a decirle, era el encargado de negociar, que nosotros sabíamos que lo ideal sería que sea un extranjero para que no haya ningún vecino cuando escuche las grabaciones y todo diga, ese es mi vecino. Entonces se contrató a un extranjero. Y él se ocupaba de la negociación. Y ya sabíamos que por mi verborragia o mi preparación iba a tener que negociar con el grupo de élite. También se ocupó de sacar a la algarita de la caja, pero él específicamente tenía esa labor. Después, los otros tenían una labor de cuidar a los rehenes de arriba y otro de cuidar los rehenes de abajo hasta que ingresaba yo. Cuando ingresaba yo, que ya el banco ya estaba completamente sitiado por la policía y rehenes en subsuelo, ahí ingresaba yo y yo abrí todas las cajas. Teníamos una máquina, teníamos 2 autos en subsuelo en los estacionamientos, un auto en estacionamiento y otro en la puerta. Y el que estaba en la puerta le habíamos dejado miguelitos, esos famosos que vos los tirás y pinchan la rueda, para que ellos piensen que nos íbamos a ir en ese auto y que no nos pudimos ir y lo abandonamos. Entonces la policía iba a suponer que realmente estábamos franqueados, que no podíamos huir. Del lugar. ¿Y en qué horario ingresan al banco? ¿Cuánto demoran?
¿A qué horario se terminan yendo? Se toma el banco a las 12:30, si mal no me equivoco. Yo ingreso 15 o 20 minutos después y a las 3 de la tarde ya nos estábamos yendo. ¿Y cómo fue la salida? Por suerte la policía nunca entró durante el tiempo que estábamos nosotros. Eso fue por el problema que hubo en Ramallo en el año 99, que fue una masacre, que habían tomado un banco, no se pudieron escapar los delincuentes y salieron con un auto con los rehenes y la policía los acribilló a todos. Entonces nosotros sabíamos que las reglamentaciones que corrían en esa época no permitían disparar, ¿no?, si había rehenes. La cuestión es que nosotros nos fuimos del banco y bueno, pedimos pizza. Cuando nadie fue a buscar las pizzas ni nada, la policía se empezó a poner muy nerviosa y los mismos rehenes le empezó a avisar a la policía de que, che, acá no están, se fueron ya. ¿Viste? Y el agujero que había en la pared lo habíamos tapado con un mueble, ¿no? Lo habíamos enlazado con una soga, tiramos de la soga y después soltamos la soga de un lado y la trajimos, entonces el mueble quedó contra la pared tapando el agujero. Y bueno, nosotros nos fuimos a las 3 de la tarde, la policía ingresó a las 6, creo, aproximadamente, y encima nosotros adentro del túnel habíamos hecho una puerta y tenía un sistema como si fuera una bomba. Vos lo veías y era una bomba con lucecita, con cablecito. Y cuando lo tocabas la puerta hacía tic, 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 tic. Entonces se asustaron la policía y llamó a los bomberos. El túnel primero iba para allá, había como 6, 7 metros de túnel que iba para allá, pero en el medio del túnel había un escalón y el túnel salía para abajo, que eso desde acá no se veía. Entonces ellos ni bien ingresaban al túnel, ¿qué iban a hacer? Cuando veían que el túnel iba para allá, iban a ir a todas las casas linderas. Eso los iba a hacer perder tiempo. Y iban a llamar a los bomberos. Ellos ingresan al túnel y encuentran el túnel maestro pluvial a las 12 de la noche. Nosotros ya estábamos viendo por televisión todo. Bueno, y ellos cuando ingresan rompen la puerta, todo, mientras que nosotros lo habíamos dejado abierto. ¿Cómo fue que hicieron ese agujero para poder salir? Son tiempos diferentes, digamos. Todo lo que era huida, eso se había hecho con preparación, estaba todo listo un mes antes. Nunca se ingresó al banco. Sí, como cliente, yo ingresé muchas veces como cliente, pero nosotros habíamos hecho al lado del túnel pluvial una cámara inferior. Después hay un túnel que comunica a una cámara superior, que es esa cámara que yo te digo que era como un túnel largo, y había otra cámara atrás del banco, y ahí hubo que romper una pared de hormigón, después había un aire para que no traspase la humedad, y después una pared de ladrillo hueco. Todo eso lo teníamos ya agujereado, lo que no estaba roto, la pared hacia el banco. Mis compañeros ingresan al banco en auto y por la puerta y dejan un auto en el subsuelo con herramientas, con el equipo, el power para abrir las cajas de seguridad. Y yo estaba del otro lado de la pared. Cuando ellos me avisan, yo rompo la pared y ahí es cuando se hace el agujero. Pero el agujero era poquito, era reboque nada más. No había una pared, ya lo habíamos comido todo nosotros. Y ningún rehén sabía de eso, porque los teníamos aislados en diferentes lugares, no los dejábamos ver. ¿Y cuánto es el dinero que sacaron de las cajas de seguridad? Mucho. Y no solo dinero, joyas, dinero, droga, armas, que solo va a haber dinero en una caja de seguridad, de todo había. ¿Dónde ponen todas esas cosas que sacan de las cajas de seguridad para llevarlas? Teníamos diseñado unas bolsas muy resistentes que se mezclaba las herramientas con el dinero y con las joyas. Entonces nadie iba a abandonar ninguna de esas bolsas que eran de color amarillo porque se suponen que tienen dinero. Entonces yo me aseguraba de que mis herramientas que yo había utilizado para el robo no iban a ser encontradas por la policía, porque si yo separo, digo, las bolsas rojas tienen herramientas y las bolsas amarillas tienen dinero, nadie se lleva las bolsas rojas. Entonces nosotros mezclamos todo y pusimos todo en las mismas bolsas, cosa de que nadie se iba a olvidar una bolsa amarilla porque tenía dinero. Las bajamos las bolsas, teníamos 2 gomones, uno con motor y el otro sin motor, y tiramos todo lo que era bolsas en el segundo gomón. La gente iba en el primer gomón y yo estuve un rato tirado arriba del gomón, otro muchacho estuvo también tirado arriba de todas las bolsas, así. ¿Y cuánto tardaron desde que
salen del Gomón hasta llegar, digamos, en donde los estaban esperando? 10 minutos. Era cerca, era un tramo cerca. Y eran 10 cuadras navegando, después había que pasar a otro túnel que estaba a 90 grados, porque el túnel Maestro Pluvial va del río hacia Panamericana. Y después nosotros cambiamos ese túnel por otro túnel más pequeño que va por la calle Tres Sargentos. Y hicimos 4 cuadras caminando y de ahí salíamos a una camioneta. ¿Y de la camioneta dónde se dirigieron con los bolsos? A un lugar... ¿Cómo? ¿Se dividieron entre ustedes o todos juntos se fueron? Sí, todos juntos nos fuimos, pero yo después me fui a mi casa y después volví al lugar donde nos encontramos para repartir el dinero. ¿Y cuando hicieron la repartija, después cada uno por su lado? Por supuesto, sí. ¿Y hasta ese momento nadie los había encontrado? No, nos pusimos el televisor mientras como que secábamos el dinero y veíamos como... Nosotros vimos cuando la policía ingresa y rompe la puerta. Además, no era solo la policía, sino que había otro grupo... El grupo Halcón, perdón, sí. El grupo Halcón fue el que rompió la policía. ¿Cómo fue que De la Torre cae primero? Porque la mujer lo denuncia. Porque se pelea con la mujer, parece ser que le pega, entonces la mujer va a denunciar de que le pegó, la policía no le da bolilla, ni le toman la denuncia, hasta que ella dice, despechada, porque él parece que se iba con otra mujer, que él había sido uno de los autores del robo de Banco Río. Entonces ahí sí le dan bolilla y le hacen firmar un papel donde nos manda encanar a todos. Ahí dice a las 7 personas que ingresaron al banco. No, a las 7 no. A mí me describe como un muchacho que vive cerca del Unicenter, que repara gomones, lanchas y hace soldaduras, de ojos claros. Esa es más o menos la definición que ella da, ¿no? Y que le decían marciano. Y, bueno, me detienen a mí el 23 de febrero. Para lograr mi detención miente la policía porque yo había comprado una casa en un remate en el 2003 y tomo posesión en el 2006 de esa casa. Entonces la policía, como me estaba investigando, ve que tenía una casa muy grande en Villa Adelina, pide al juez la detención diciendo de que yo había comprado esa casa con dinero del robo. Cuando yo le presento al juez, mi abogado le presenta al juez la documentación de que yo esa casa la había comprado 3 años antes del robo, el juez me cita y me dice, la policía mintió para detenerte, ahora yo te largo. Y así fue, me largó. Entonces yo estuve solo 30 días detenido hasta el juicio. Y después en el juicio, ahí me condenaron con pruebas falsas, un desastre el juicio. Nunca me mostraron pruebas con las que me acusaron, después me modificaron la imputación. Bueno, fue un desastre, digamos. Me dieron 9 años en el juicio, después me lo bajaron a 7 y yo cumplí 2 años en penal y después cumplí 2 años en domiciliaria y el resto firmando en lo que se llama condicional. ¿Cómo es que a vos en la primera instancia te arrestan? Primero van a mi casa, no me dicen que son policías, pero yo después los reconozco. Van de civil. Van de civil, claro, preguntándome que querían arreglar un motor fuera de borda, y yo le digo, motores fuera de borda yo no arreglo, y que me estaba yendo de vacaciones y que no los podía ayudar. Y que me iba a Villa Gesell. Bueno, en Villa Gesell, cuando ellos logran la orden del juez para mi detención, empiezan a rastrear todo buscando un auto que yo me había comprado, un Toyota Corolla, y hasta que encuentran el Toyota Corolla. Cuando encuentran el Toyota Corolla, me ven salir a mí de una casa y me detienen. Me detienen a mí, a mis hijos, a un amigo, un desastre. Porque el único que tenía orden de detención era yo y detuvieron a todos. Y a mis hijos los tuvieron encerrados, que eran chiquitos, los tuvieron encerrados a 1,5 cuadras de la comisaría, encerrados adentro de una camioneta, para presionarme a mí, ¿no? ¿Para que hablaras? Para sacarme plata. Después de que te arrestan, estás esos 30 días en la comisaría. Sí. Y después del juicio te vas directamente al penal. No, voy otra vez a la misma comisaría, que era la DDI de San Isidro, que queda en Tompkinson y Sucre, y la primera vez estuve 30 días, justo, del 23 de febrero al 23 de marzo. Y después del juicio estuve desde el 6 de mayo hasta el 6 de julio, creo. Mayo, junio, julio, sí.
Hasta el 6 de julio. Ahí me mandan a la unidad número 17, que es en Urdampilleta, partido de Bolívar. Y bueno, ahí estoy 11 meses, me trasladan después a Campana, estoy otros 11 meses, y de Campana me dan la domiciliaria. Y después cumplí 2 años más en domiciliaria, y ahí ya me dieron la condicional, y acá estoy. ¿Y algún día te pidieron dónde está la plata o Siempre. la encontraron? No, yo puse un montón de plata para que me devuelvan a mis hijos. ¿Los secuestraron? La misma policía. Sí. ¿Eran menores ellos? Sí, 11 y 13 años, pero no solo mis hijos, sino los hijos de un amigo y todo. Y hay una causa penal contra la policía, hay una causa civil también en representación de mis hijos contra la provincia de Buenos Aires por apremios ilegales. Nunca se le dio paso a un juez de menores. Cuando hay un menor detenido, la policía tiene que dar intervención al juez de menores. Nunca intervino. Bueno, un desastre. ¿Cuánto tiempo lo estuvieron? Y como 10 horas. 10 horas. Mientras tanto vos en la comisaría. Sí, golpeándome, torturándome. ¿Y hoy en día la plata sigue escondida? No, ya me la gasté todo. ¿No? La plata que se trabaja, o la plata que se roba, o la plata que te regalan, se gasta. No es eterna. Ni tampoco es tanta plata. ¿La policía ¿Es mucha te llevó plata? mucho? Sí, bastante. ¿Conservás algún plano hoy en día? No, nunca tuvimos plan. Todo lo político. Sí. Es más, la policía todo el tiempo me preguntaba también quién era mi contacto en el banco, con quién me había dado los planos, quién. Nadie. Porque pasan a ser todos sospechosos. Todos los empleados bancarios de esa sucursal pasan a ser sospechosos. Toda la gente de mantenimiento de los bancos pasan a ser sospechosos. Toda la gente de obras sanitarias, que es la de los túneles pluviales, todo lo que tiene que hacer el mantenimiento, todos pasan a ser sospechosos. Y nosotros lo que hacíamos es, si nos llevábamos tarjetas de crédito y cosas de las cajas de seguridad y después las tirábamos por diferentes lugares donde había diferentes bocas de tormenta, para que la policía piense que habíamos salido por otro lado, que habíamos dejado los gomones allá y salimos por allá, porque allá encontraron esto y allá encontraron... Empezamos a sembrar pistas falsas por todos lados, porque es muy costoso hacer una investigación. Entonces, si vos investigás esto solo, es fácil. Ahora, si yo te digo, es esto, investigar esto, al mismo tiempo esto, es muy difícil. Se va disipando y cuesta mucho ver cuál es la pista verdadera y cuál es la falsa. ¿Te arrepentís de algo? Me arrepiento por cómo vi sufrir a mi familia, porque yo no era de una familia del delito. Entonces sí, sufrieron muchísimo, mi familia sufrió muchísimo.